VM Radio presenta. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me hubiera gustado estar de manera presencial, pero pues no se pudo, así es que los saludo con mucho cariño desde la distancia a las autoridades, panelistas, asistentes, organizadores. Es un gran honor estar compartiendo las ponencias aquí con la doctora Beatriz Choconostle y con otros tan reconocidos investigadores que reunió la Universidad del Valle de México para ustedes. Y pues me uno a las felicitaciones para la Universidad del Valle de México por el lanzamiento de estas nuevas licenciaturas. Y me da mucho gusto saber que hay muchas y muchos jóvenes interesados en cursar alguna de estas nuevas carreras que ofrece la universidad. Ahora sí, si pudieran poner la presentación, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos aquí celebrando su ingreso a estas nuevas licenciaturas padrísimas del clúster de biotecnología. Y todas estas carreras tienen en común que abarcan las áreas de STEM y además están muy interconectadas, ¿no? Lo verán en sus planes de estudio y como lo decía la doctora Choconostle, también en esta investigación en biotecnología, pues siempre hay mucha colaboración entre diferentes disciplinas. Y también lo verán más adelante en el posgrado, ¿no? Se encontrarán con compañeras y compañeros de las otras carreras. Pero bueno, no nos adelantemos. La mayoría está por comenzar su licenciatura y pues siempre queda la duda de si tomaron la decisión correcta, o uno se pregunta, ¿qué haré cuando termine? ¿No? ¿Qué tantas cosas podré hacer? Pues les puedo asegurar que no se equivocaron, porque todo lo que van a aprender va a ser fascinante. Y bueno, a mí me gustaría platicarles sobre mi experiencia, habiendo cursado también una licenciatura STEM como la suya, y también contarles sobre algunos proyectos en los que he estado involucrada y recordar también durante la plática algunos grandes personajes con formación similar a la que van a tener ustedes. Con que no se pasan bien las diapositivas, perdón. Bueno, una gran motivación para estudiar una carrera STEM es... creo que ya se regresaron. Esperen. Una gran motivación para estudiar una carrera STEM es explicarse pues todos los fenómenos naturales y bueno, tratar de entender cómo funciona la naturaleza. Seguramente ustedes también, al igual que yo, se maravillan con la naturaleza y pues cómo utilizar ese conocimiento para hacer un mejor mundo, ¿no? Un mundo mejor. Y bueno, pues yo me decidí por estudiar biología en la UNAM y después bueno, van a ver que después de tomar la primera materia, y bueno, con cada una de sus materias, les va a cambiar un poco la forma de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, después de tomar una materia en geología, pues un viaje en carretera no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Porque ahora uno empieza a apreciar la historia que cuenta el paisaje, cada estrato nos cuenta cómo era la vida hace millones de años y nos preguntamos cómo era el clima, en fin. Entonces, así cada una de sus materias les va a cambiar la perspectiva del mundo de una manera maravillosa. Y bueno, yo probé varias áreas de la biología. Después me decidí por estudiar una maestría en biotecnología y mejoramiento de cultivos. Y bueno, una gran ventaja de estas áreas de ciencia es que generalmente uno tiene muchas oportunidades de viajar. Así es que pedí una beca y me fui a hacer la maestría a Inglaterra. La estudié en esta universidad, la Universidad de East Anglia, que estaba asociada a un centro de investigación que era muy reconocido en el área de plantas. Es el Sainsbury Lab. Y entonces ahí, en esta maestría en biotecnología y mejoramiento de cultivos, pues aprendí cosas de biología molecular, interacciones planta-patógeno, ingeniería genética. Y después
decidí hacer un doctorado, pero enfocándome más al área de genómica y biotecnología. Y el postdoctorado igualmente también me enfoqué a esas áreas. Después regresé a México e hice 2 postdoctorados en el Cinvestav Langevio, en Langevio del Cinvestav Irapuato, y también me enfoqué a la parte de genómica. Y finalmente se abre la UNAM en León y se abre la carrera de ciencias agrogenómicas, que es una carrera STEM muy similar a la suya. Y bueno, aquí entro como investigadora, profesora de esa licenciatura y profesora del posgrado en ciencias biológicas. Pero bueno, ¿por qué me enfoqué tanto a la genómica? Bueno, seguramente han escuchado que la genómica, pues, es el estudio de todo el ADN de un organismo, ¿no? Y ahora pues, con lo del coronavirus, que escuchamos mucho de que la secuenciación del genoma, en fin, seguramente están familiarizados con esto. Pero bueno, ¿de dónde viene el ADN? ¿No? Si nos vamos 4.600 millones de años atrás, cuando se formó la Tierra, ¿cómo es que se formó el ADN? ¿Cómo es que se inició la vida? Pues se cree que hubo una colisión de galaxias y de todo ese material que colisionó de estrellas y planetas, pues se fue acumulando y se formó la Tierra. Y al principio, pues era un lugar muy hostil para la vida, ¿no? Era una Tierra primitiva muy hostil. Y sucedieron muchos eventos para que se pudiera dar la vida, ¿no? Como por ejemplo, pues llegaron asteroides que trajeron el agua, se formó el campo magnético, la atmósfera. En fin, ya teníamos todos los ingredientes para formar la vida, ¿no? Carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo, todos los ingredientes del ADN. ¿Pero qué se necesitaba para que se formara? Pues se necesitaba que se cocinaran. Se necesitó mucha energía, o eso es pues lo que las teorías dicen, que se requirió mucha energía. ¿Y de dónde creen que salió esa energía? Pues salió de los elementos radioactivos, ¿no? Así es que, y bueno, aquí podemos recordar a nuestra química más famosa, que es Marie Curie, que gracias a ella, pues, conocemos los elementos radioactivos, ¿no? Y bueno, se cree que la olla donde se cocinó fue una cueva y básicamente se hizo pues un reactor nuclear natural. Y bueno, ha habido experimentos donde han pues tratado de replicar cómo era la atmósfera de ese entonces y se han obtenido nucleobases y aminoácidos. También tenemos esta otra teoría bueno, que llegó del exterior, ¿no? Que la vida llegó del exterior. Y recientemente se han descubierto meteoritos que también contienen aminoácidos, nucleobases, incluso azúcares, ¿no? Y después, pues, ¿qué se requirió? Algo que los contuviera, ¿no? Se formaron las primeras membranas de fosfolípidos y se fueron haciendo cada vez más resistentes y más complejas para permitir el intercambio de nutrientes, y aún más complejas cuando adquirieron los organelos, ¿no? Y aquí recordamos a la bióloga Lynn Margulis con la teoría endosimbiótica de cómo se adquirieron estos organelos. Se cree que al principio la cadena era de una sola hebra y ya después se hizo pues más resistente, de 2 hebras, y es lo que conocemos como el ADN, ¿no? Sabemos que que está formada por 4 moléculas, ¿no? Las bases, que son timina, adenina, guanina y citosina, y las conocemos como ATCG, para, pues, más rápido, ¿no? Y también, bueno, sabemos que tiene una estructura de doble hélice, y eso lo conocemos gracias a la química y cristalógrafa Rosalind Franklin. Entonces ella tomó la fotografía famosa 51 y gracias a esta fotografía fue que se dedujo la estructura del ADN. Pero bueno, ¿qué tan complejo es el ADN? ¿Qué tan complejo es el genoma? Por ejemplo, en el humano tenemos que es de 3.200 millones de pares de bases, es decir, 6.400 millones de bases por célula.
Claro que están súper enrolladas y empaquetadas en 23 cromosomas. Pero si las desenredáramos, tendríamos 2 metros de ADN por cada célula. Si tomamos en cuenta que tenemos 50 billones de células, es decir, tendríamos 100 billones, o sea, millones de metros de ADN. Y para que se den una idea de cuánto es eso, bueno, pues la distancia al Sol son más de 140,000 millones de metros, así es que el ADN podría recorrer 300 veces eso, ¿no? Entonces pueden ver que es realmente grande y es muy complejo. Si lo imprimiéramos, y pueden ver que aquí alguien ya lo hizo, nos darían 118 libros con 1000 páginas cada uno con letra chiquitita. Y bueno, todos compartimos gran parte de este genoma, ¿no? 99.9% es igual entre nosotros. Pero hay un pequeño porcentaje de variación que es lo que nos hace tan diferentes y generalmente es benigno. Y bueno, uno de esos cambios podría ser también fatal, ¿no? Por ejemplo, en este gen que les muestro aquí, no está completo porque es más grande, pero en este cachito, si tenemos este cambio en estas letras, significaría que esa persona tendría fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar muy grave, ¿no? Entonces, pues el conocer el genoma, pues es muy importante, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado sobre el proyecto del genoma humano, que comenzó en 1990 y la primera versión se publicó hasta 2003. ¿Por qué tardaron tanto? Bueno, pues una porque es muy grande y otra porque no existía las tecnologías que lo hicieran tan rápido, ¿no? Y bueno, ha ido mejorando esta tecnología y también ha ido disminuyendo su precio. Podemos ver que antes nos costaba 2,000 millones de dólares secuenciar un genoma humano y ha bajado hasta $1,000. Aún así, pues todavía no es tan económico, ¿no? Pero bueno, y también estas tecnologías han avanzado en la cantidad de bases de nucleótidos que pueden secuenciar. Primero secuenciaban bases, luego secuenciaban miles de bases, y luego secuenciaban millones de bases y así sucesivamente, ¿no? Entonces ha avanzado mucho y tenemos 3 generaciones de tecnologías de secuenciación. Y aquí les muestro unos ejemplos, ¿no? La primera, arriba a la izquierda, luego la segunda, arriba a la derecha. Y este es uno de los equipos de la tercera. No todos son tan chiquitos, pero este, pues, llama mucho la atención por ser tan portable. Y aquí vemos a la astronauta y microbióloga Kate Rubins, que está secuenciando en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, ¿cómo hacemos esto en el laboratorio? ¿Cómo es que secuenciamos el ADN? Pues primero machacamos a las células, extraemos el ADN, lo tenemos en un tubito y bueno, ese proceso de romper las células hace que se rompa el ADN y también a veces lo rompemos nosotros porque ciertas tecnologías lo requieren más pequeño para secuenciar. Entonces secuenciamos esos cachitos y lo que tenemos después que nos entrega la máquina son archivos de texto con muchos cachitos de secuencias de letras. Entonces esos cachitos, pues tenemos que armarlos otra vez. ¿Por qué tenemos cachitos si lo que queremos es la secuencia completa? Bueno, porque todavía la tecnología no nos permite secuenciar todo de un jalón, ¿ok? Entonces, por eso tenemos cachitos y dependiendo de la tecnología son más chiquitos o más grandes. Entre más chiquitos, pues más difícil de armar el rompecabezas. Y bueno, esto, como ya vieron, que son millones de bases, pues no podemos hacerlo a mano y a veces ni siquiera en nuestra propia computadora. Los genomas muy grandes, pues requieren de clústeres computacionales de alto rendimiento, ¿no? Necesitamos supercomputadoras. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo hacemos esos análisis genómicos. Aquí están los diferentes cachitos y lo que tenemos que hacer es traslaparlos para volver a armar la secuencia y que quede nuestro ensamble. Una vez que tenemos la secuencia completa o casi completa, pues ¿de qué nos sirve tener tantas letras así? Pues
así no nos sirve de nada, ¿no? Entonces tenemos que hacer más análisis. Tenemos que buscar dónde empieza, dónde termina cada gen, ya que los tenemos localizados. Bueno, como ustedes saben, los genes están codificados en el ADN y después pasan por todo un proceso, primero por el RNA mensajero y luego ya se van a ir uniendo los aminoácidos hasta formar la proteína. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo, ¿no? Una vez que esto es bioinformáticamente, una vez que tenemos ya nuestros genes, ya los predijimos, ya sabemos dónde empieza y dónde termina cada uno, pues buscar qué aminoácidos les corresponden y qué proteína forman. Y aquí me gustaría recordar a la química y física Margaret Teichhoff, que es considerada la madre y padre de la bioinformática. Ella desarrolló métodos de alineamiento, la primera base de datos de proteínas, el código de una sola letra de aminoácidos, matrices de análisis evolutivos, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos nuestra proteína, podemos predecir la estructura y también la función. Y entonces sí, nos es muy útil esta información. Y bueno, pues los grandes avances en la genómica tal vez los conocemos más por la parte de medicina, ¿no? Estos casos de estos niños, Alexis y Noah Beery y Nicholas Volker, pues fueron muy sonados, muy conocidos, porque fueron niños que estaban muy, muy enfermos, muy, muy enfermos, Nicholas con muchísimas operaciones, y no sabían cómo salvarles la vida. Los diagnósticos que tenían, pues resultaba que no les funcionaban las medicinas. Y estos niños tuvieron la oportunidad de que su genoma fuera secuenciado. Y pues gracias a eso descubrieron que tenían unas mutaciones bastante raras, que eran varias, que hacían que fuera difícil el diagnóstico, y gracias a eso pues les salvaron la vida, ¿no? Pues supieron ya cómo podían ayudarlos. Y pues la medicina tiende a eso, ¿no? A ser más personalizada, aunque desafortunadamente todavía los costos no son tan bajos como para que todo el mundo secuencie su genoma, pues se ve que la tendencia va para allá. Y bueno, otra área donde es súper importante es en la genómica, ¿no? Sabemos que se tiene que incrementar la producción porque se estima que para 2100 vamos a ser 11 millones de personas. Y bueno, a pesar de que, claro, también tenemos que mejorar la distribución, se han hecho los cálculos que realmente tenemos que incrementar muchísimo la producción. Y eso pues es un reto, ya que tenemos factores abióticos como escasez de agua, inundaciones, y también factores bióticos, ¿no? Como todos los patógenos, parásitos que afectan nuestros cultivos. Y después viene también la parte que, bueno, a veces tenemos que usar un exceso de agroquímicos y pues maltratamos el suelo, contaminamos el suelo y el ambiente y eso no lo queremos, ¿no? Entonces el reto es tener una mayor producción, pero también tener una agricultura sustentable. Este reto se vuelve más grande con el cambio climático, ya que promueve la aparición de nuevas enfermedades y las plantas además no pueden adaptarse tan fácilmente. Una manera pues relativamente rápida de tratar de encontrar soluciones es a través de los análisis genómicos, ya que no tenemos que estar probando todos los genes, sino que bioinformáticamente hacemos predicciones, ¿no? De todo el genoma y así podemos tener, pues digamos, un grupo de genes que podemos ya probar. Entonces, estos análisis de la interacción entre patógenos y hospederos nos pueden ayudar a desarrollar estrategias biotecnológicas que nos lleven a un incremento en la resistencia. Y bueno, los hospederos, ya sea planta, insecto, vertebrado, al ser atacados por diversos patógenos, han evolucionado mecanismos para reconocer a estos potenciales colonizadores y poderse defender. Entonces, hay siempre una interacción entre las moléculas del patógeno y las de los hospederos. Entonces, aquí, por ejemplo, pues en estos dibujitos vemos como la bacteria quiere entrar a la planta y si la bacteria tiene un receptor, la planta tiene un receptor que reconozca a esa bacteria,
pues entonces activaría su sistema de defensa. Y bueno, sabemos que están codificadas todas las proteínas en el ADN, pero no todas se están expresando en ese momento, ¿no? Aquí hay un mensajero, el RNA mensajero, que simplemente va a ir pasando pues, digamos, los genes que necesitan ser traducidos a proteína en ese momento, ¿ok? Entonces, una manera de estudiar estas interacciones entre plantas y patógenos es ver cuáles son esos genes que se están expresando en el momento de la enfermedad. Y ahora me gustaría contarles sobre algunos de los proyectos en los que he estado involucrada. Y bueno, vamos a empezar por la resistencia a bacterias. Entonces, por ejemplo, esta es una bacteria, Claviacter michiganensis, que ataca al tomate y que no tenemos variedades que sean resistentes a esta bacteria. Sin embargo, hay variedades silvestres que pues, no se comen, que sí tienen tolerancia a esta bacteria. Entonces, nosotros decidimos estudiar digamos, los genes que están siendo expresados en estas variedades tolerantes y compararlas con los que están siendo expresados en el jitomate comercial, ¿no? Y aquí pueden ver estos grupos de diferentes colores, cómo se están comportando los genes de diferente manera en las diferentes muestras, ¿ok? Sí hay diferencias. Y aquí, con estos mapas de calor, podemos ver qué genes están o representamos qué genes se están expresando más o menos, y así podemos hacer las comparaciones y escoger los candidatos que nos puedan servir para después desarrollar herramientas biotecnológicas. Otro proyecto en el que estaba involucrada fue en tratar de meter un sistema de percepción por ingeniería genética. ¿Qué es esto? Bueno, yo les dije que las células de las plantas pueden tener estos receptores que reconocen ciertas moléculas en los patógenos, ¿no? Entonces aquí tenemos un receptor que reconoce esta molécula que está en el flagelo, bueno, en la flagelina, que es una proteína del flagelo, de la bacteria, ¿no? Y así activa su sistema de defensa. Pero este receptor, bueno, además reconoce a las moléculas de muchas bacterias porque se parece, por genómica pudimos ver que esta secuencia en las bacterias es muy parecida entre muchas bacterias. ¿Okay? Así es que les da resistencia a muchas bacterias. Pero este receptor solo está en esta plantita, que seguramente la van a conocer después porque se usa mucho en el laboratorio, se llama Arabidopsis thaliana. Pero bueno, para una que conozcan sería una prima de ellas, que es la familia del brócoli o de la col. Entonces la tenemos ahí, pero no la tenemos en otras plantas como el jitomate o la papa. O sea, en esa otra familia no tenemos ese receptor. Entonces nos preguntábamos qué pasaría si transferimos ese receptor de esta plantita al tomate, si funcionaría, si realmente la haría resistente y si podría dar resistencia de amplio espectro, ya que pues tenemos que reconoce a diferentes bacterias, ¿no? A muchas, de hecho. Entonces, hicimos las transformaciones por ingeniería genética y vimos que se prendían genes de resistencia. Y bueno, aquí ya cuando retamos con la bacteria pueden ver cómo se ve la planta silvestre enfermita y la planta con el receptor, pues se ve mucho mejor, ¿no? Y este caso fue mucho más extremo con esta bacteria que se llama Ralstonia solanacearum en jitomate y pueden ver cómo pues la planta silvestre está devastada y la planta con el receptor se ve muy, muy sana. Entonces, esto afortunadamente fue replicado en otras familias de plantas. Y pues esto es pues una manera de poder combatir a la enfermedad pues sin tener que usar tantos agroquímicos, ¿no? Bueno, y si vamos a hablar de ingeniería genética, pues me gustaría recordar a las laureadas con el premio Nobel recientemente,
a Emmanuel Carpentier, bioquímica y microbióloga, y a Jennifer Doudna, bioquímica y farmacóloga. ¿Okay? Fueron premiadas por sus avances y su descubrimiento, bueno, por su tecnología de edición génica con CRISPR, ¿no? Cas9. Y bueno, otro proyecto en bacterias bueno, el que me gusta mucho es estudiar los metagenomas. ¿Qué es esto de metagenomas? Pues es el genoma de todas las bacterias que estén asociadas a un organismo. En este caso, a las que están asociadas a la rizósfera de plantas en ambientes áridos, ¿no? Sabemos que los microbiomas, o sea, todos los microorganismos asociados a otro organismo, pues nos ayudan, nos hacen como superhéroes, ¿no? Nos ayudan a adquirir nutrientes, a defendernos de enfermedades y a muchas otras cosas. Entonces, pues ahora se ha estudiado mucho estos microbiomas y bueno, el estudio de varios de los genomas de todos esos microorganismos se le llama metagenómica. Bueno, otros organismos con los que he trabajado son omicetos. A lo mejor no los han escuchado. En particular he trabajado con Yaloperonos por Arabidopsis, seguramente no han oído ese nombre jamás, pero se acostumbrarán a estos nombres raros ahora en su licenciatura. Pero bueno, seguramente han oído hablar de uno de sus parientes pues más famosos, que fue, bueno, aquí pueden ver una foto de este. Se parecen a los hongos, crecen como hongos, ¿no? Forman hifas y tienen esporas. Pero bueno, un pariente muy famoso fue el que causó la gran hambruna en Irlanda en 1845 y la gran migración a Estados Unidos. Entonces pueden ver pues lo que pueden causar estos patógenos, ¿no? El efecto puede ser pues catastrófico. Bueno, aquí hay unas fotos de este bichito, como les digo, parecen hongos. Y entonces lo que hicimos fue pues extraer el ADN, secuenciamos el genoma, también el transcriptoma, y después queríamos investigar cierto grupo de proteínas que están involucradas en el parasitismo de este bicho, ¿no? Entonces ahora estudiar la parte del parasitismo, no la de la resistencia, que bueno, ambas partes son muy importantes para poder desarrollar estas herramientas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo informático para hacer las predicciones de este tipo de moléculas. Y una vez que hicimos estas predicciones, que encontramos pues muchísimos, pues solo son predicciones, entonces teníamos que probarlos, ¿no? A ver si realmente, si realmente funcionaban. Entonces, aquí tenemos, bueno, las secuencias de algunos de ellos, y lo que hicimos fue meterlas en un cromosoma bacteriano para que una bacteria nos ayudara a meterlos a las células de las plantas, y una vez que estaban las células de las plantas, podíamos pues cuantificar qué tantas bacterias había y ver cuáles de estos candidatos pues eran reconocidos por la planta y se podía defender la planta, o cuáles no eran reconocidos por la planta, o cuáles aumentaban la patogénesis, ¿no? Cuáles aumentaban la enfermedad. Pero como era muy tedioso contar tantas bacterias en tantas plantas, entonces decidimos hacer otra herramienta biotecnológica que fue meterle un cassette de luciferasa a este cromosoma bacteriano para que cuando pues infectara las plantas pudiéramos ver luz en las plantas. Entonces aquí pueden ver una fotografía cómo se ven las plantitas iluminadas y de esa manera podíamos cuantificar los fotones y era pues mucho más rápido hacer esto y poder probar pues cientos de candidatos en cientos de ecotipos de las plantas, ¿no? Ok, ahora les voy a contar de otro organismo en el que he trabajado, que es pues la interacción con nemátodos y plantas. Los nemátodos son gusanitos microscópicos y este es patógeno, Ditilencus ipsasi, y es patógeno del ajo. Y además de muchas otras especies. Entonces es un patógeno pues importante. Entonces lo que hicimos otra vez fue extraer el ADN, secuenciar el genoma, analizarlo, hacer todas las predicciones que les conté de genes, proteínas, y también ver a diferentes horas cómo se prendían los genes, qué genes se prendían y se apagaban
para encontrar candidatos, ¿no? Aquí pueden ver otra vez el mapa de calor, donde pueden ver cuáles se prenden, cuáles se apagan. Otro nemátodo con el que he trabajado, al revés, en lugar de que, como en el otro, que no queremos que parasite, pues aquí queremos ver cómo podemos hacer que parasite mejor. ¿Cómo es eso? Pues lo que pasa es que este nemátodo parasita a las larvas de insectos que se comen a nuestras plantas. Entonces lo podemos usar como agente de control biológico. Y pues aquí igual secuenciamos genoma, transcriptoma, es decir, el RNA o microRNAs y proteínas, y bueno, hicimos un montón de análisis, pues para ver cómo funcionaba el parasitismo, qué proteínas tenía que estuvieran involucradas en el parasitismo. Y pues lo padre de la genómica es que uno puede trabajar con cualquier bicho, ¿no? Pues todos tienen ADN, son las mismas moléculas. Entonces también he podido colaborar con otros proyectos como secuenciación de un copépodo, de un rotífero, de avispas. Y esto, pues a lo mejor les va a sorprender. También me he metido al área de paleogenómica, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que todos tenemos un Indiana Jones dentro. Entonces, esta área, pues, siempre llama mucho la atención, ¿no? Cómo trabajar con el ADN antiguo. Aquí, bueno, uno tiene que trabajar con mayor cuidado porque es muy fácil contaminar, pues, el ADN antiguo con un ADN moderno. Aquí les muestro, por ejemplo, uno de los proyectos. Son unos huesitos de neonatos, de fetos, que si pueden ver tienen como unos hoyitos, estos huesitos, y eso pues nos indica que probablemente tenían sífilis. Entonces, extrajimos el ADN, lo secuenciamos y lo comparamos con la sífilis actual, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo ha evolucionado la bacteria, ¿no? De Treponema pallidum, que es la causante de la sífilis. Durante estos años podemos ver cosas de resistencia, antibióticos, en fin, y nos puede ayudar para pues generar mejores herramientas para pues combatirla, ¿no? Este proyecto, pues van a decir nada que ver, ¿no? Pues fue muy interesante, una colaboración con antropólogos, porque habían encontrado restos en el Valle de Teopancasco, en Teotihuacán, donde pueden ver que las osamentas son diferentes, ¿no? Entonces ellos creían que ese era un lugar como, pues digamos, como un hotel, ¿no? Que venían de diferentes lugares y querían corroborar eso. Y fíjense que el ADN mitocondrial nos puede decir de dónde venían las personas, ¿no? Entonces podemos trazar los haplotipos para ver de dónde venían estas personas. Y bueno, y también podemos ayudarles a corroborar si eran hombres o mujeres, ¿no? Otro proyecto de DNA antiguo fue sobre domesticación del maíz. Todos saben que, pues, que nuestros ancestros también hacían ingeniería genética, digamos, de manera tradicional, con cruzas, y que el maíz viene de esta plantita que ven al lado, que se llama teocintle, que era muy chiquitita y muy diferente a lo que consumimos ahora. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue buscar mazorcas de maíz antiguas. Esta que ven aquí tiene 5,000 años de antigüedad. Y bueno, pues estuvimos analizando estas mazorcas para ver cómo estaban los genes de domesticación, ¿no? Analizar el proceso de domesticación. Y bueno, ahora un tema muy diferente, inteligencia artificial, pero que realmente está en todos lados, ¿no? O sea, lo podemos ver en los carros autónomos, en el diagnóstico médico, las recomendaciones de nuestros productos en las plataformas, pues ahora el ChatGPT, que ha sido tan sonado, predicción de tráfico, en fin, la genómica pues no es la excepción. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo utilizando los datos genómicos, ponen aquí la foto del sujeto, digamos, borrando algunos rasgos para hacerla más simple, y luego cómo sale la predicción, ¿no? Que
todo lo que podemos, digamos, predecir con los datos del genoma. Y bueno, ¿cómo la uso yo? Pues yo la uso para predecir efectores, es decir, estas moléculas que están involucradas en el parasitismo, para estudiar estos patógenos y tratar de hacer mejores predicciones sobre estas moléculas. Bueno, aquí ven otras fotos simplemente de los resultados. Pueden ver que se usan muchas matemáticas y programación, que seguramente van a aprenderlas. Y bueno, aquí otro análisis reciente, aquí fue hacer comparaciones de todos los transcriptomas, es decir, de todos los genes que están siendo expresados en cierto momento, que están en las bases de datos de plantas, y tratar de hacer predicciones sobre los fenotipos, o sea, las características de esas plantas. Y bueno, todos estos trabajos pues no se hacen solos, ¿no? Uno tiene que colaborar mucho y bueno, agradezco a todos mis colaboradores de diferentes institutos. Y pues espero con esto haberles dado, bueno, mostrado una pequeña embarrada de todo lo que se puede hacer con la genómica y la biotecnología. Y bueno, y cómo con una carrera STEM como la suya, pues sus posibilidades de trabajo realmente son infinitas, ¿no? Todo queda a su imaginación. Y bueno, pues con esto me gustaría pues desearles un muy buen viaje, que tengan una gran aventura en sus futuras carreras, que estoy segurísima que la van a disfrutar. Y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de haberles platicado esto, por la invitación, y pues estoy abierta si tienen alguna pregunta. Gracias. A ver, estoy viendo aquí en el chat una pregunta. ¿Qué futuro tiene la humanidad bajo las malas condiciones que pueden llegar a tener el planeta? O dice el planta, porque yo creo que decía el planeta. Bueno, sí, es difícil saber, pero yo la verdad es que soy muy positiva pensando en el futuro, porque creo que tenemos tantos cerebros tan grandiosos que seguramente vamos a saber cómo resolver cualquier problema. Si tenemos más biotecnólogas y biotecnólogos, seguramente vamos a tener herramientas para resolver todos los retos que vienen. Muchas gracias. Una producción de VM Radio.